Yo hoy quiero hablar de por qué todo lo que está ocurriendo en Venezuela es una lucha espiritual. Así como lo han dicho algunos dirigentes políticos en el pasado, me parece que es una forma muy acertada de verlo, porque básicamente es una lucha entre el bien y el mal. Mira, es un tema bastante complejo, creo que no da chance de tocarlo en un solo video, pero bueno, vamos a empezarlo de la manera más simple posible y para que lo pueda entender todo el mundo, sobre todo los venezolanos, que es quienes más me interesa que lo entiendan. Siempre decimos en la vida que todo pasa para algo, todo pasa para un bien mayor. Y si somos creyentes de que hay una energía superior a nosotros, no importa si le llamas el universo, la divinidad, la fuente o Dios, todo pasa por algo y para algo. Y Dios tiene sus manos metidas en todo. Eso lo vemos muy chévere cuando pasan las cosas que nosotros queremos o las cosas buenas. O cuando ocurre algo como esto, la justicia divina. Pero también tenemos que entender que esto pasa cuando ocurren situaciones que son incómodas y que no están alineadas con lo que nosotros pudiéramos querer muchas veces. Sin embargo, tienen un propósito mayor también. Y dentro de ese propósito mayor es de lo que yo quiero hablar. ¿Por qué? Porque esta situación por la que tiene Venezuela ya pasando 26 años no ocurre uno de la noche a la mañana y no ocurre porque sí. Tiene un trasfondo mucho más importante. Obviamente tiene muchísimas aristas, algunas internas, otras externas, pero quiero hablar de lo que es el tema espiritual y emocional con respecto al venezolano. Se me ocurre exponerlo de esta forma. Mira, yo estaba estudiando en el año 2000, desde el 2014 hasta el 2017 en la Universidad Católica Andrés Bello, y en esos años sacaron un estudio, que de hecho se los voy a poner aquí abajo en la descripción del video, que hablaba de cuál era el sentimiento general del venezolano en esos años. Increíblemente arrojó un dato que no se esperaba, porque todo el mundo en esos años, que fueron años muy, muy rudos en Venezuela, todo el mundo pensaría que el sentimiento que predominaba era la rabia, la frustración, el estrés, y todo este tipo de cosas que tenían esas connotaciones, sobre todo por el tema de la escasez de alimentos y de productos básicos de primera necesidad en Venezuela. Y realmente este estudio lo que arrojó era un sentimiento muy distinto a estos, o sea, o muy distinto no, muy inesperado, que era el tema de la envidia. El sentimiento que predominaba en Venezuela en ese momento, año 2015-2016, era la envidia. Esto fue un estudio hecho por la Universidad Católica Andrés Bello, no me acuerdo por qué persona, pero fue un estudio bastante interesante que nos dejó a todos como, wow, ¿qué pasa aquí? Cuando hablamos de la envidia es una emoción que va como por debajo de la mesa, porque nadie dice que es envidioso, eso es algo que es muy raro. Es una emoción que es tan negativa que da hasta pena. Tú puedes decir que estás triste, puedes decir que estás frustrado, puedes decir que estás enojado, cualquier cosa, pero nunca vas a decir, no, es que yo soy envidioso. Eso es muy, muy raro que lo digas. Sin embargo, eso era lo que predominaba cuando se hacía el estudio psicológico a las diferentes personas entrevistadas. ¿Por qué digo esto? Porque la envidia no es un hecho que tenga el venezolano per se de toda la vida. O sea, el venezolano nunca ha sido un hombre envidioso. Esto fue una conducta aprendida en el transcurso de todos esos años. Para este momento ya el gobierno actual tenía unos 16, 17 años en el poder, así que bueno, ocurrió toda esa generación que venía de ahí, más lo que venía de antes, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque doy todo este contexto como una manera introductoria para decir ahora por qué es una lucha espiritual. Si sabemos que esta envidia tiene una connotación tan negativa y es algo que es infundido al propio venezolano, entonces lo que podemos decir aquí es que justamente la lucha entre el bien y el mal, en este caso, por lo cual es una lucha espiritual, es porque es la forma que tiene el venezolano, no solo la envidia, el resentimiento y muchas otras cosas que se infundaron con estos últimos años, de liberarse internamente de esto. Y cuando el venezolano individualmente se va liberando de todo este tipo de cosas, bueno, socialmente se está dando un cambio muchísimo más profundo. Em, y lo otro es que el venezolano nunca había vivido algo como esto. O sea, cuando digo algo como esto, no solamente esta catástrofe, porque obviamente el venezolano ha vivido crisis en diferentes momentos de la historia, pero una catástrofe como esta no había ocurrido. Y no había ocurrido, además, una catástrofe
muy, muy difícil, no solo para Venezuela, sino para cualquier país de Latinoamérica ocurre, bueno, por el hecho que Venezuela es un país que es un país petrolero, a diferencia de la mayoría de los países de Venezuela, fue un país que toda la vida fue muy, muy rico, fue un país que, bueno, tenía unas condiciones especiales, por así decirlo. Entonces, cuando se dan todo este tipo de cosas y se infunde de cierta manera todo este tema al venezolano, bueno, entonces ahora Venezuela lo que está es buscando desconstruir eso aprendido, que es muy negativo, ¿no? Entonces, siguiendo con el plan que les tenía aquí escrito para poder explicar este punto, la vida nos puso esta situación fue para que aprendiéramos a decidir mejor, porque como nunca habíamos tenido una situación como esta, ahora estamos aprendiendo desde la experiencia cómo podemos hacer ahora que vivimos todo esto para que la próxima vez que nos toque poder decidir mejor. Nunca hubiésemos podido obtener la lección simplemente en la teoría o libros de texto. Teníamos que vivir algo como esto para poder de esa forma integrarlo a nosotros, o sea, tanto a nivel individual como a nivel social. Y por esto es que nosotros decimos que es una experiencia que es necesaria, que es dolorosa, sí, pero necesaria, porque ustedes me van a decir, bueno, y toda la gente que se murió, porque tenemos que recordar que en Venezuela fallecían miles y miles de personas en manos de la delincuencia. Todas las personas que se murieron por falta de diálisis, falta de todo el tema de salud médica, todas las personas que murieron literalmente de desnutrición, cuando no era necesario, porque éramos un país sumamente rico. Entonces tú dices, bueno, ¿era necesario todo esto? Mira, o sea, no soy quien para decir que sí o que no, pero en el camino espiritual son las cosas que pasan, por más dolorosas que sean. Todo esto viene para darnos una lección mayor. Y es justamente esa lección de cómo nos sacamos la envidia, el resentimiento, la frustración, esa sed de venganza muchas veces, y lo que se llama básicamente la viveza criolla. ¿Para qué? Para de ahí salir fortalecidos y construir una nueva sociedad con unas bases mucho más sólidas. Claro, esta nueva sociedad no es algo que empieza de cero, es justamente el proceso de reconstrucción del mismo venezolano. Y la única manera que tenemos nosotros como venezolanos es justamente a través de aprender este tipo de cosas, es que mientras estamos en este proceso y nos sigan ocurriendo situaciones similares o situaciones en un futuro, coño, donde está todo este tema de cómo nos aprovechamos de las cosas, cómo hacemos alguna trampa, cómo no pagamos impuestos. Y yo sé que toda esta experiencia que vimos en los últimos años es muy difícil verla, así como que porque era necesaria. Entonces, bueno, necesitamos que se muriera tanta gente, necesitamos que tanta gente pasara hambre, necesitamos que tantos enfermos murieran por falta de diálisis, falta de medicina, falta de cuestiones para diabetes, falta de pacientes oncológicos. O sea, ¿era necesario? Bueno, realmente me gustaría decirte que no, pero la realidad muestra otra cosa. Ojo, y no lo estoy juzgando, lo veo como algo que pasó y ya. Lastimosamente, porque además todos hemos sido parte de esto que está pasando de cierta forma. O sea, todos hemos padecido, por más de que estemos dentro o fuera de Venezuela, padecemos de los mismos problemas, incluso estando afuera, porque todos tenemos familia dentro de Venezuela. Entonces, em, esto al final del día se da para una lección mayor, que siento que lo estamos aprendiendo. Y digo esto es justamente por lo que veo de cómo ha comenzado a cambiar, sobre todo del 2020 y tanto para acá, en los últimos 3 4 años, y me ha parecido fabuloso. Em, y la única manera que nosotros tenemos de que podamos trascender todas estas emociones negativas de envidia, resentimiento, viveza criolla, es justamente cuando nos toquen las nuevas situaciones que se nos presenten en nuestra vida donde se presenten este tipo de cosas es, bueno, actuar de una manera distinta. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, justamente para desconstruir todo esto que se nos inculcó, que venía con una base muy, muy negativa emocional. Vuelvo y repito, de envidia y resentimiento sobre todo. Bueno, eso es básicamente lo que tenía para decir de este tema. Y es, o sea, para concluirlo, básicamente todo esto que nos ocurre es para que nos volvamos más conscientes. A nivel individual, obviamente, y que bueno, desde el poder que tiene cada uno como individuo, luego socialmente podemos tener una sociedad mucho más consciente también. Individuos conscientes hacen sociedades conscientes. Entonces, nada, eso es parte de lo que es la lucha espiritual de la que hablamos. Y hay un término que es lo que
que es parte de para lo que ocurre en las experiencias, que se llama la expiación. Está en todo el libro Un Curso de Milagros. ¿Y qué es la expiación? Es que justamente tú tienes, digamos, un patrón conductual, por así decirlo. Si ocurre A, yo hago B, ¿verdad? Entonces, bueno, tú al cambiar de percepción con lo que ocurre en la situación A, bueno, la próxima vez que la situación ocurra como A, tú no actúas como B, sino que actúes de otra forma. ¿Para qué? Para de cierta forma enmendar el error de lo ocurrido. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que yo tengo una exnovia que quiere volver conmigo y cada vez que me llama, yo la atiendo. Entonces, en una próxima situación que me vuelva a llamar y yo haya cambiado la percepción que tengo hacia ella y digo, bueno, simplemente voy a aceptar el límite de que no va a tener comunicación con ella, la próxima vez que ella me llame, yo no la atiendo. Al yo cambiar la percepción de mi relación hacia ella y cuando ocurra el hecho en sí, o sea, esa misma situación se replique, mejor dicho, yo actúe de forma distinta, bueno, entonces de cierta forma está cambiando todo el juego, toda la dinámica. Y entonces ahí es cuando se ocurre este efecto que se llama la expiación. Es simplemente cambiar la percepción de lo que se está viendo y a través del cambio de percepción actuar de una manera distinta cuando vuelva a ocurrir el mismo desafío o situación. Y a lo que voy con esto es que a nivel social debemos hacer lo mismo. Entonces, supongamos que en un futuro próximo, o sea, en elecciones libres, etcétera, etcétera, pase una década y vuelva un líder carismático, populista, prometiendo aquí y allá ciertas cosas, todo basado en resentimiento, envidia y frustración. Ya nosotros deberíamos, en base a todo esto ocurrido a nivel social, poder elegir mucho más conscientemente. Por eso es que esto es una lucha espiritual.